Bien, estamos de vuelta y ya creo que en la línea telefónica está el doctor José Luis y vamos a conversar con él sobre el tema de la crisis política del país y bueno, lo recibimos en todo caso eh, al doctor José Luis Ramos Salinas. Muy buenas tardes, doctor José Luis Ramos Salinas. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a ustedes en Radio Líder y a su audiencia. Bien, doctor, queríamos hacerle una entrevista sobre el tema de la crisis política que está atravesando nuestro país y básicamente es saber la percepción, como usted conoce, de este tema y quisiéramos saber si realmente procede o no procede la vacancia y también cómo se está trabajando el tema del Congreso y el Poder Judicial. Muchísimas gracias, por favor, lo escuchamos. No sé, se perdió parte de la pregunta, pero alcancé a escuchar que era sobre la crisis política y que implica varios poderes del Estado. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que siempre cuando ocurren este tipo de acontecimientos, este tipo de crisis, quienes participan en el debate político, quienes están dentro de los poderes del Estado, a menudo suelen tener una visión que corresponde a sus intereses y no más bien a la búsqueda de la salida de la crisis propiamente dicha. En ese sentido, plantear que la crisis es un problema de que no se ponen de acuerdo el Ejecutivo y el Legislativo, o de que la crisis se debe a presuntos actos de corrupción de distintos funcionarios y distintos miembros de la clase política peruana, es un diagnóstico bastante pobre y que carece de toda profundidad. La crisis política que vive el país viene desde mucho antes de la llegada de Pedro Castillo a la presidencia de la República, viene desde mucho antes de las acusaciones de corrupción y de los intentos de vacancia, ¿no? Pedro Castillo no es la causa de la crisis política, sino es un síntoma más de los muchos que tenemos. El hecho de que él tenga una maquinaria gigantesca en su contra, que todos los días, en todo momento, va cuestionando su accionar dentro del poder ejecutivo y tenga una aprobación relativamente baja, pero mucho mayor que la que tiene el Congreso, que no tiene ni una maquinaria en contra. El Congreso no está siendo asediado permanentemente para señalar las sospechas de corrupción de sus miembros, las incoherencias en la forma que votan, las cosas que proponen, que evidentemente van en contra de lo que la ciudadanía piensa, etcétera. No tiene esa maquinaria detrás y sin embargo tiene una aprobación mucho más baja que la del presidente Castillo. El hecho de que el Ministerio Público presente esta denuncia constitucional contra Castillo y que no recibe un respaldo mayoritario de la población como debiera ser el caso, sino que más bien lo que surge son una serie de sospechas sobre si esa acusación constitucional no más bien esconde algunos objetivos políticos, o en todo caso que no se actúa con la misma celeridad para otras acusaciones de otros personajes, ¿no? El hecho de que el Poder Judicial autorice los allanamientos y además dé el visto bueno para prisiones cuando todavía no se ha iniciado el juicio oral, etcétera, todo eso no recibe respaldo unánime ni contundente de la ciudadanía, sino que genera una serie de sospechas porque hay una crisis, además de política institucional, ¿no? Los poderes del Estado y los organismos autónomos no gozan del respaldo de la ciudadanía, y eso no solo a nivel del Estado, sino también a nivel de parte de la sociedad civil, ¿no? Los medios de comunicación tienen una posición absolutamente crítica y de apoyo
a la vacancia presidencial y sin embargo eso no logra un respaldo en la ciudadanía, lo que quiere decir que la población desconfía también de estos medios de comunicación respecto a sus verdaderos intereses, ¿no? ¿Qué ocurre con los sindicatos? También están desprestigiados. ¿Qué ocurre con los grupos empresariales? Absolutamente desprestigiados. Entonces, la crisis que vive el país es tremendamente profunda y las consecuencias de la misma, por tanto, pueden ser sumamente graves, ¿no? Y se requiere de un ejercicio ciudadano para salir de la misma. Se requiere de una profundización de la democracia con la participación protagónica de ciudadanos y ciudadanas para que no estemos a merced de quienes desde las posiciones de poder fáctico o político lleven al país por los lugares donde lo están llevando. Muchísimas gracias por su intervención. Doctor, sí, justamente por interno también nos están consultando y qué se podría hacer en el tema del ejercicio ciudadano, ¿no? Para que esto realmente cambie, porque la crisis política en el país está afectando enormemente a otros sectores, por ejemplo, el tema del empleo, el tema de la seguridad ciudadana, que muchos ciudadanos reclaman. Básicamente ellos están dedicándose, el Ejecutivo y el Legislativo, a estar en constantes conflictos, pero ¿qué hay de la población? Bueno, es que ya hace un tiempo creo que quedó en evidencia que esa pregunta, ¿qué podemos esperar de nuestras autoridades?, no tiene razón de ser. La democracia no consiste en esperar cosas de nuestras autoridades, que ya sabemos por dónde vamos, ¿no? Sino que la democracia consiste en la capacidad de decidir acerca del rumbo del país, ¿no? Y es lo que tiene que hacer la ciudadanía, es decir, tiene que involucrarse en la política. Las elecciones regionales y municipales fueron una oportunidad para ello, pero es una oportunidad desperdiciada porque estas elecciones no han tenido un cariz político, sino meramente de marketing electoral, ¿no? Quienes han postulado provenían de distintas tiendas, de distintas formaciones políticas, y esas convicciones supuestamente que tenían no las han mostrado en la campaña, sino que han convertido a esta en un conjunto de promesas de construcción de puentes, asfalto de vías, construcción de hospitales, implementación de servicios, etcétera, y todo eso sin base política. Entonces hemos tenido elecciones municipales y regionales donde ha estado ausente la política y por tanto lo que tenemos son muchos vientres de alquiler alojando a distintas personas que no están allí por convicción política, sino en el mejor de los casos será pues porque tienen una buena intención de dar su tiempo y esfuerzo en beneficio de cierta colectividad, ¿no? Aunque la experiencia nos dice que más bien lo que habitualmente ocurre es que se busca llegar a esos cargos para aprovechamiento personal, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Bueno, en primer lugar, dejar de esperar y más bien asumir que la ciudadanía es quien tiene el poder en la democracia. Los congresistas a menudo dicen que se les ha entregado el mandato. Eso no es democracia. A los congresistas no se les ha entregado ningún mandato, se les ha entregado la representación. Por eso somos, según nuestra Constitución, una democracia representativa. Es decir, ellos están allí para hacer lo que la ciudadanía considera que es lo que se debe hacer. No para hacer ahí lo que a ellos se les ocurre en ese momento, que es lo que conviene más, seguramente a ellos mismos. Por eso el transfugismo es pues una de las cosas más aberrantes según la democracia, y en nuestra política se ha institucionalizado. No todo el mundo se cambia de bancada, de partido, etcétera, y no recibe el rechazo del resto de los congresistas, sino por el contrario recibe el aplauso de los mismos, al punto que se premia postulando a la presidencia del Congreso a quienes han sido tránsfugas, ¿no? Entonces, eso no puede continuar, ¿no? Y entonces la ciudadanía, a través de los distintos canales que tenga a la mano, los medios de comunicación, los colegios profesionales, las organizaciones estudiantiles dentro de las universidades, los gremios, etcétera, tiene que hacer sentir su voz, tiene que decir su palabra, porque es la palabra de la ciudadanía la que cuenta en una democracia, no la palabra de quienes supuestamente la representan y han traicionado esa representación tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo.
Bien, doctor, muchísimas gracias. Un gran mensaje que nos lleva pues el doctor José Luis. Y una pregunta más de los oyentes. ¿Y existen partidos políticos realmente conscientes para poder llevar una democracia limpia y transparente? El proyecto de construcción de la democracia peruana, el proyecto de construcción de la ciudadanía pasa por obviar a las actuales organizaciones políticas con las que se cuentan, ¿no? Los partidos políticos no son familias que han hecho del partido un negocio más de los tantos que tienen. Los partidos políticos no tienen dueños, son agrupaciones que se nuclean en torno a una idea y esa idea va cambiando de liderazgos que se van formando en el tiempo. Si tenemos un partido cuyo símbolo es la A de Acuña, un partido cuyo símbolo es la R de Rafael López, si tenemos un partido cuyo símbolo era PPK y ahora vamos a tener un partido cuyo símbolo es la palabra AMTAURO de Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, universitarios, reservistas y obreros para que justamente dé AMTAURO. Si tenemos un partido cuyo símbolo es la K, ¿no? Nada de eso construye democracia, ¿no? Sino por el contrario la debilita tremendamente. No hay posibilidad de salida a esta crisis política si la clase política sigue gobernada por Acuñas, Luna, Fujimori, Cerrón, etcétera, que han convertido a la política en un negocio familiar. Claro, sí, justamente es bastante preocupante. ¿Y qué hacemos, doctor, con el tema también del Poder Judicial? ¿No? Porque si bien es cierto, la fiscal pues ha removido personal que estaba investigando a sus propios familiares y ante ello, o sea, según su percepción, ¿qué podemos hacer o qué mensaje nos da ante ello? Bueno, ese es otro asunto, ¿no? La forma en la que está organizada la justicia en el Perú. La forma en la que está organizada la justicia en el Perú, ¿no? Donde un grupo reducido de personas termina eligiendo a las más altas autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial y que da lugar a la posibilidad de copamientos, como vimos con los cuellos blancos, y al mismo tiempo el desarme de estas mafias se ve bastante lento y bastante entorpecido, ¿no? Entonces, con una justicia que la población siente que no funciona como debiera, es difícil también avanzar en el tema de la democracia, ¿no? Entonces, se necesita pues una reforma integral en todos los aspectos de la vida democrática de nuestro país, lo que es la conformación de los partidos, lo que es el papel de los que se llaman a sí mismos prensa libre y no son más que un negocio adicional de tremendas corporaciones empresariales, ¿no? Corporaciones empresariales que están metidas en actos de corrupción, pero que uno de sus negocios es pues los medios de comunicación, y obviamente esos medios de comunicación no actúan con criterios periodísticos, sino con criterios empresariales que están vinculados a intereses económicos del grupo, ¿no? Entonces, tampoco hay democracia con medios de comunicación que funcionan de esa forma, ¿no? Entonces, lo que hay que cambiar en el Perú es muchísimo, ¿no? Y esos cambios solo se pueden hacer con la participación protagónica de la ciudadanía que se involucra directamente en los aspectos que son finalmente los que determinan cómo va a ser su vida, ¿no? Claro, doctor, pero hemos visto claramente que, bueno, no todos los medios de comunicación son en el tema de la corrupción, ¿no? Hay medios locales y regionales que emiten la veracidad de los hechos, ¿no? Sin embargo, algunos medios de la prensa limeña se ha visto pues con esta descarez de la mentira, de la falsedad, ¿no? Para poder, como usted indica, poder hacer argollas, ¿no? De la corrupción. ¿Y qué podemos hacer también ante ello? Un mensaje, doctor, sobre el tema de la prensa, porque también esto acarrea la crisis política y alimenta también el tema de la crisis del actual gobierno.
Cuando estuvimos en la segunda vuelta electoral fue evidente pues que el papel de la prensa estaba muy lejos de ser objetivo, neutral, apegado a la verdad, etcétera, y no tuvieron inconveniente alguno. Nos referimos a los grandes conglomerados capitalinos que se suelen llamar nacionales, en decir medias verdades o completas mentiras, con el fin de que gane la candidata que ellos decidieron que era la mejor alternativa para sus intereses, ¿no? Entonces, esos mismos medios de comunicación ahora plantean una serie de acusaciones, denuncias, etcétera, que pueden tener algún respaldo o asidero en la realidad, pero que ante la población generará muchas dudas por la forma en la que se comportaron anteriormente, ¿no? Además, es interesante el hecho de que el señor Castillo tiene una acusación preliminar de la fiscal de la Nación, y parece una acusación muy contundente, y eso les hace decir a los medios de comunicación y a los políticos de que es causa suficiente para vacancia por incapacidad moral permanente. Pero esos mismos medios querían que la señora Keiko sea presidenta, y la señora Keiko no tiene una acusación preliminar de la Fiscalía, no tiene ni siquiera una acusación preparatoria, tiene ya una acusación formal y ya está en juicio oral por ser jefa de una organización criminal y se pide 30 años de cárcel. Como si yo creo que esa señora podía ser presidenta, podría decir que Castillo no puede serlo porque tiene una investigación preliminar, ¿no? O sea, no hay coherencia. Si es que la investigación preliminar es causal de vacancia, entonces la señora Keiko al día siguiente de haber asumido el gobierno, en caso hubiera ganado, tendría que haber sido vacada, con muchísima mayor razón. Entonces esas incoherencias de los medios de comunicación hacen pues que la ciudadanía sospeche de los mismos y de sus intenciones que estarían alejadas del fortalecimiento de la democracia, ¿no? Bien, doctor, muchísimas gracias.